estás? Bienvenido a La Voz de los que saben. Se te iba a tomar agua y yo lo interrumpí. Aquí estamos contentos, llegando desde los Andes, ¿cierto?, para estar en este programa y con ustedes, con Sí, qué rico, Alejandro. gracias. Y con ustedes. De Bien, verdad bien. que muchas gracias por estar aquí hoy día en la mañana. Ya en la tarde, son las 12:07. Así que primero muchas gracias por haber venido, por estar aquí. Estás como bronceado hoy, idea mía. Es que la nieve andina y el frío andino no... Eso, el frío andino también broncea, no solo el calor. La nieve refleja y te quema si tenés que estar protegido. ¿Sí es cierto? Heavy. Estábamos analizando con la diputada, y queremos seguir en el mismo tema, estos discursos de la ultraderecha que se han ido tomando, lamentablemente, el espacio en los diversos medios de comunicación, en las redes sociales. En el Congreso. En el Congreso, en el Consejo Constitucional, lamentablemente. Entonces, pasó lo del ministro y nos da un viso de esperanza, ¿no? Hay cosas en que aunque avancen e intenten como embarrarlo un poquito para que no lo veamos, o ponerle opacidad encima a esos discursos, la verdad es que yo creo que la opinión pública se manifestó fuertemente en contra de esta acusación constitucional que desde el principio fue bastante homofóbica. ¿Cómo ves tú ese avance, tú siendo un dirigente y un activista desde hace tantos años? Y en un lugar que no es fácil, Exacto. que es la minería. Más que difícil. Más que difícil. No, mira, primero yo entregar, ¿cierto?, mi solidaridad con el ministro a quien le escribí interno hace tiempo atrás, porque hay cuestiones que uno puede tener diferencias políticas, miradas críticas incluso con lo que se está haciendo, pero no puede perder la perspectiva, y en este sentido el ministro, por cierto, había una acusación más bien que tenía un carácter profundamente de odio hacia su orientación sexual, que eso es inaceptable en cualquier democracia. Y creo que particularmente en Chile y en América Latina está cursando hace ya más de una década las ultraderechas que se han ido haciendo de un aspecto de la sociedad que es el mundo evangélico, donde ellos han estado operando durante esta década, más de una década, en donde quieren hacerse de una base, de un capital político, ¿cierto?, una base moral, donde ellos se alimentan para poder disputar la escena política. Y esos son grupos duros, y que yo fui formado en la iglesia evangélica en el sur del país, en Coronel, en Lota, en esa región, y que claro, que antes eso no estaba instalado, pero en la última década esto se ha ido ampliando en esos sectores, que son sectores populares. Exactamente. Son sectores populares donde mayoritariamente también ganó el rechazo. Exacto. Entonces uno no puede mirar las cosas solamente de una mirada, sino cómo esto se ha ido profundizando, ampliando, y que también viene en una política orientada incluso desde de los lugares más conservadores de Estados Unidos, en más de 40 años que ellos han instalado para disputar la batalla cultural de los sectores que obviamente queremos más democracia, más transformaciones, y que, como decía Emilia, esto no puede estar en el debate, o sea, tenemos que hablar con sinceridad. Claro. Y tenemos que hablar sobre la sexualidad desde el punto de vista, cierto, que tiene que ver con los derechos, con los afectos, y sobre todo en una situación que es particularmente genera esas dificultades porque se somete a partir de los miedos, de la represión, de los odios, y en ese marco nosotros, por lo menos los que somos actores sociales y políticos, tenemos que plantearlo desde ese lugar, y que la derecha liberal, de alguna manera, ha asumido el tema de la diversidad, por cierto, porque también hay un mercado rosa que también es necesario, ¿cierto?, disputarlo, claro, y por tanto, por eso hay bueno esas también diferencias que hay que mirarla con mayor detención. Sí, me gustaría preguntarte... Sí, le había dado la palabra a Hassan. Perdón. Se dice en Chile que todas las cosas tienen división por clase social, ¿cierto? Eso incluye la religión, o sea, la clase alta católica, la clase media agnóstica y la clase popular evangélica. Los evangélicos han hecho un tremendo trabajo en poblaciones, en los sectores más vulnerables. Es difícil desde fuera entender lo importante que puede ser el trabajo social de los evangélicos con esas reglas sociales súper duras, conservadoras, que no beben, que están muy en contra de la droga, en poblaciones tomadas por la droga, ¿no? Sociedades donde
el alcoholismo es muy prevalente, entonces la actitud de los hermanos y hermanas que dicen, no, nosotros no estamos en eso. El conservadurismo social tiene una cuestión material muy real en esto. Ahora, que van también con todas esas ideas muy en contra de las mismas trabajadores y trabajadoras que están en las poblaciones. El sindicalismo, de cierta forma, compite con los evangélicos, ¿no? En tratar de convencerles esas cosas. Este gobierno no ha sido muy pro-sindical, o no ha hecho mucho gesto en ese sentido. ¿Cómo ve la lucha desde el sindicalismo con este avance de la ultraderecha? Mira, qué bueno que porque cuando me hablabas, por eso hacía memoria. Y bueno, yo tengo mis años caminados y mucho del trabajo social, por lo menos originario que yo tengo, viene en el campo del mundo evangélico. En los tiempos de los años 80, trabajando con niños y niñas, en las ollas comunes que instalamos en los comedores populares que la iglesia evangélica desarrollaba. Pero había una cuestión que era muy importante en esa época, te hablo yo de la zona de la ex zona del carbón, que había una relación muy fuerte entre los partidos populares de izquierda y los sindicatos que eran campos fuertes eran sindicatos fuertes que hoy día no existen en nuestro país, o han desaparecido en general. Entonces, esos dos campos, entre las necesidades materiales que tenía el proletario de esa época, obviamente se satisfacían más bien en la búsqueda en la iglesia de esa situación de poder armonizar la necesidad material, y también se vinculaba con la lucha política sindical. Por eso era muy fuerte esa zona que antes se conocía como la zona roja, que hoy día está colonizada por la ultraderecha. Y ante ese abandono avanzan estos sectores. Claro. Incluso las iglesias evangélicas eran de avanzada en términos progresistas. Y eso, yo te lo digo, el Concilio de Iglesia Evangélica en Lota, en Coronel, eran de orientación de izquierda y progresista en términos concretos. Lo que ocurre es que las ultraderechas, a partir de la mano de Estados Unidos y aliadas también, cierto que ese mismo campo en Latinoamérica se ha vivido en Brasil y en otros lugares, por eso llega Bolsonaro también, claro. Entonces hay que leerlo en ese contexto. Y ahí los sindicatos también se han ido haciendo de eso, se han ido despolitizando y obviamente colonizando también por sectores que de alguna manera han ido vaciando de contenido el sindicalismo en nuestro país, y ahí hay mucha responsabilidad de las izquierdas, del progresismo y de quienes han gobernado. No voy a soltar ese tema porque le voy a querer ver si tú me puedes dar tu opinión respecto de... Yo siento que en general la derecha, todo lo que al final vemos es si conviene financiera y económicamente o no. ¿No? Claro. No tienen en general, digo, porque otros pueden tenerlo, pero al final siempre hay un espíritu económico. ¿Conviene o no económico o no conviene económicamente? Lo decías tú respecto al mercado rosa, por ejemplo, que ahí tenemos, no sé, algunos hablan de un 8%, 6%, 10% de la población, es un gran mercado, ¿no? Sí, podríamos ir a un transatlántico rosa, ¿cierto? Y pasarlo bien. Claro. Que tener lucas. Bueno, entonces, y al final entonces la derecha como que su actuar en general en el mundo usa diferentes cosas, el mundo evangélico, no sé lo que fuere, pero siempre con un espíritu o con un trasfondo económico. ¿Cómo puedo sacar réditos económicos, financieros, etcétera, etcétera? Y en eso, lo que tú dices respecto de lo que pasó en Lota, es que los políticos tradicionales, la concepta, para ser más claro, abandonaron al pueblo, ¿ah? Abandonaron al mundo más popular y entraron otros. Pero también hay un trasfondo económico al final. Tengo votos, por lo tanto accedo al poder, tengo normas para, etc. Entonces, van permeando todo con su plata para obtener más plata. No sé si tú... No, sí, por cierto, porque, a ver, no es una cuestión solamente de la zona de origen donde uno vive. No, como tú la mencionaste, claro, yo creo que en todos lados, en el norte también. Uno recorre Calama, Arica, Iquique... Claro. O sea, son zonas devastadas, ¿cierto? Sí. Entonces, ante esa devastación... Abandono. Abandonada por el Estado. Devastada claro. por el capital y abandonada por el Estado. Entonces, esa situación en crisis en la que se hacen estos sectores, la migración, por decirte una cosa. Claro. O sea, Marine Le Pen no es lo mismo, ella, por ejemplo, aborda el tema de la migración, pero el tema de las diversidades sexuales es parte de su discurso. En las Europas eso no está... sino que es en América Latina donde se han hecho de ese nicho y que ahí nosotros tenemos que también buscar respuesta, porque ¿qué ocurre?
Hace unos días atrás se hizo el Prime, y yo digo, ¿por qué lo hicimos orgullo? Nosotros antes, en los 2000, marchamos con la patria gay, decíamos el 4 de septiembre, marchamos con la patria gay, con Juan Pablo Saavedra, con la Gladys Marín, con Pedro Lemebel, Víctor Hugo, entre otros y otras. Entonces, tú dices, ¿por qué nosotros finalmente vamos siendo trastocados por un contrabando también en este sentido? Y en esa perspectiva de los trabajadores también nosotros, porque esta es una lucha también que tiene, es una lucha de clase desde el fondo. Y eso nosotros tenemos que construir una narrativa, una traducción para este tiempo en relación a esa misma disputa. Porque, por cierto, nosotros no es que vamos a derribar el mercado rosa, pero ¿cuál es la situación que viven cientos de trabajadores y trabajadoras precarizados que funcionan en ese campo también? Entonces, en el sentido, claro, a mí me dice, oye, Cuevas, pero tú soy tan radical. No, no es que sea radical, sino que a mí me toca ver la situación que a diario viven trabajadores y trabajadoras, especialmente muchas de nuestras comunidades LGTBI, donde se vive profundamente la discriminación. Si hoy día yo puedo hablar, no ha sido una concesión de nadie, ha sido una batalla dura, y en el campo del mundo del trabajo y en el sindicalismo se te mira con desdén, porque obviamente también se deslegitima o se busca de alguna manera anular o proscribir las voces disidentes y las voces también que hablamos desde este lugar con plena autonomía. Y eso tiene su costo, ustedes lo han vivido. Hay un costo en nuestro país en función de aquello. Entonces yo lo que digo que con la situación que se vio ayer es una oportunidad, pero que no sea un veranito de San Juan, ¿me entiendes? Que en el fondo, ante el error y los disparos en los pies que se pegó la propia derecha, sea una oportunidad para bien entender por parte del gobierno que hay un amplio sector popular y social que hoy día está decepcionado y que requieren también generar esos lazos que permita también poder dar un sentido de cambio y transformación, porque hoy día la situación está al debe, y particularmente en el caso nuestro, creo que no basta con que cada 28 de junio tengamos un actito, nos saquemos una foto, sino avanzamos realmente considerablemente en ese campo. Y yo por lo menos siempre he dicho, las batallas se dan en todos los planos, por tanto le digo a mi hermano y hermana evangélica, no deje que la ultraderecha avanza, porque lo que están haciendo es solamente contrabando en función de sus intereses y no en función de los intereses que tienen que ver con la noble idea de que el pan alcance para todos, ¿cierto? Y todas, y que obviamente, efectivamente, vivamos en una sociedad más democrática. Y esas son batallas de todos los días. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Me estaba acordando que el otro día estuve ahí en Vía X, y cuando tú le dices a Daniel, ustedes también lo vivieron, y me pregunta Nicolás Larraín si nosotros nos sentimos como la extrema izquierda. Un programa, un programa. Sí, sí. Nos sentimos nosotros como la extrema izquierda. Y yo como que lo miro así como, ¿no? De verdad que no. Somos un programa que lo que sí tenemos una línea editorial, que es el respeto a los derechos humanos, y mientras haya personas que tienen discursos contrarios a los derechos humanos, no tienen una cabida en el programa. Eso es lo único que no sé si eso es una idea tan extremista. ¿Te sientes tú muy extremo también? Para nada. Yo por Cristian, ejemplo, por eso te pregunto, porque tú mismo lo dijiste, mira, que hay gente que te lo recrimina de la misma forma que lo hacen con nosotros. Claro, mira, yo me recuerdo porque para que, no sé, pero es sospechosa la cosa, pero hace años atrás, cuando yo estaba como en el liderazgo más mediático, hace 15 años atrás, me invitó el que hoy día senador Katz a un programa que se hacía en Recoleta. Felipe Katz. A un programa que tenía con un grupo de amigos, así parecido a un set como este, pero en Recoleta. Perfecto. Y yo le dije al periodista que andaba conmigo, que trabajaba conmigo en la CTC en ese tiempo, ¿por qué me invitarán a mí, digo yo? Y porque esta derecha requería también saber qué estamos pensando nosotros. Y claro, después con el tiempo, en todos los líos que anduvo Kat, yo dije, ¿me entiendes? Porque la derecha es tan represiva con su sexualidad. Qué increíble. Que busca el morbo del otro para poder, ¿cierto? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es raro. Están todo siempre eso. viendo en los demás como... Claro, entonces, en el fondo, ellos viven o como pasaba con las iglesias, negaban la sexualidad, el derecho a la sexualidad, que finalmente hacen de eso un montón de gente que obviamente está enferma dentro de ejerciendo sus labores que deberían ser en función del interés de poder predicar la palabra y todo lo demás. Pero finalmente la negación, la represión, el odio lo que hace es construir finalmente monstruos que obviamente hoy día verbalizan en el Parlamento con sus discursos que efectivamente no ayudan en nada a la vida de las personas. Porque ¿qué quiere uno? Niñas, niños, niñas felices.
felices, Que no nada tengan más. ideas suicidas por ser quien son. Y que no dramaticen con su cuerpo, con su sexualidad. Y eso, para eso están los padres, las madres, las familias, lo que usted quiera. Pero lo que no puede haber es incentivar el odio y la represión, porque pareciera que a partir de este discurso, finalmente, el debate sobre la sexualidad y el sexo está más presente en el Parlamento, po. ¿Me entiende? Entonces pareciera que yo invito a las diputadas y diputados de las derechas a sincerarnos, porque finalmente tienen un discurso en lo público y una práctica, tú decías alguien, en términos como en los sectores populares también, yo lo digo porque en la zona del Carbón, la botellería estaba al lado de una iglesia, ¿me entiendes? Y eso, la verdad, el desdén, la situación que vive en nuestra comunidad es bien dolorosa, y lo que ocurre es más dramático para uno, es pararte en zonas precarizadas y abusadas, en donde la derecha tiene más del 50% de los votos. Claro. Y la ultraderecha, ni siquiera es la derecha blanda, Exacto, es la ultraderecha. Y eso es porque nosotros estamos haciendo mal las cosas. Y eso requiere hacer correcciones, y eso requiere que efectivamente quienes asumimos labores públicas y somos yo me reconozco un hombre homosexual, yo voy de frente ante mis compañeros, y el que me quiera agredir en función de eso, yo no lo permito más. Pero eso permite que otros sectores se abran la posibilidad, hombres y mujeres, de levantarse y poder, cierto, caminar. Y como tú dices acá, no es que seas ultra, lo único que queremos es el bienestar. Queremos que, si usted tiene un color más allá, más rojo, más azul, más rosado, venga para acá nomás, querámonos un poquito. Y eso es lo que buscamos. Ahora, si alguien se enoja porque eso significa derechos, por favor, estamos en el siglo XXI. Exacto. Sí, concuerdo plenamente contigo, Qué Cristian. increíble, ¿ah? ¿Qué esperas tú de lo que está pasando en el Consejo Constitucional? Perdona que te lleve a ese tema que No, pero interesante saber lo que Sí, piensa porque- respecto de... Bueno, aquí estamos con un sí, desconstitucional. y desde dos puntos de vista, porque por un lado están los derechos de las diversidades sexogenéricas, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, a la educación, en fin. Y por otro lado está también el tema que tú representas también, el sindicalismo, ¿no? Y los temas que tienen que ver con lo laboral. De hecho, entiendo que esta semana la mayor discusión que se dio en el Consejo Constitucional, yo sé que a nadie le importa lo que pasa ahí, pero igual hay que estar atentos porque vamos a tener que votar en algún momento, en diciembre, digamos, fue justamente con respecto a la libertad sindical. Porque, por supuesto, los extremistas de derecha y la derecha completa, que nunca quiso tener una nueva constitución, están en contra de la libertad sindical. Mientras que, afortunadamente, tuvimos esa especie de participación bien precaria, pero que igual algo pasó y pudieron poner esta discusión. Y se sacan un poco las caretas. Yo aprovecho este momento de contarlo para que se vayan saliendo las caretas. Ellos no quieren ni un poco de libertad sindical. Bueno, primero, aquí ¿Qué estamos. esperas tú de eso? Gracias, Ricardo. A ver, aquí estamos como tú que has ejercido un oficio, una profesión, en un espacio que son los medios, donde la vida de los trabajadores de los medios de comunicación es ampliamente precarizada, hay que decirlo. Si las lucas llegan a las luminarias, a las estrellas, pero el resto de los trabajadores están en condiciones, no digo de este esfuerzo aquí, sino más bien en general de los grandes medios. En el caso particular, aquí tenemos un exconstituyente, abogado laboralista, que trabaja en eso, y Hassan, ¿cierto? No me equivoco. Trabaja en la reflexión económica. El tema clave, primero, yo decir que yo hice todo, y creo que todos hicimos un gran esfuerzo por el proceso anterior. Trabajamos en las comisiones. Yo recorrí las casas de la Concagua, más de 20.000 casas, puerta por puerta, para convencer esto, pero veníamos atrás con todo los que dinamitaron este proceso anterior. Hoy estamos en este escenario y efectivamente una de las cuestiones clave de una nueva constitución tiene que ver, yo siempre digo, no es más que la distribución del poder. Eso es una constitución, distribuir poder. Pero al parecer que en nuestro país no se quiere distribuir poder, y hoy día están en condiciones ventajosas, corriendo los que no quieren la distribución de ese poder. Yo no veo muy auspiciosa, no tengo ninguna esperanza en el nuevo texto constitucional, te lo digo claramente. Yo tampoco. Ya, por tanto, ya Podría tengo decidido concentrar cómo el voy a poder. votar en eso. Y claro, porque una de las cuestiones clave es el debate en relación a la negociación por rama, al tema de la libertad sindical. Si en Chile este gobierno, el gobierno del presidente Boric, quisiera avanzar en efectividad en derechos, no tiene más que hacer un ejercicio.
implementar los convenios internacionales 87-98 de la OIT, y la verdad que no tendríamos por qué estar discutiendo. Sí. Y eso ya está ratificado y aprobado por la propia institucionalidad chilena, por el Congreso y por el Estado. Entonces, la verdad que aquí siempre cuando se quiere abordar políticamente estos temas, la verdad lo que se hace es no profundizarlo. Por tanto, va a haber una negativa y en general las élites políticas y económicas están de acuerdo, por tanto, tenemos una gran dificultad. Y la mayor dificultad es que no tenemos un movimiento sindical en Chile. Yo tengo una opinión crítica. Hay un activo sindical, pero en su mayoría cooptados por los gobiernos de turno y desfondado en relación de su militancia sindical. Por tanto, tenemos que hacer un proceso de poder reconstruir ese campo y también darle una lectura en función de cómo ha cambiado el mundo del trabajo hoy día. Y eso son desafíos mayores, pero tenemos que hacer nuestra propia autocrítica, porque si no hay energía, si no hay movimiento, se hace más difícil el poder hacer los cambios. Pero también si no hay decisión política, porque yo recuerdo cuando se hizo la reforma agraria por el siglo XX, a fines del gobierno de Frei, y lo profundizó Allende, eso no fue porque los campesinos estaban pidiendo sindicalización, había una decisión política de quienes gobernaban. Entonces, todas las cosas tenemos que leerlas en su contexto. Hoy día en este contexto actual, lamentablemente, vamos a perdices, y no veo yo posibilidad cierta que esta convención de hoy pueda lograr avanzar en las condiciones que teníamos en el anterior texto. Estoy de acuerdo contigo que hay una cuota de responsabilidad del mismo movimiento sindical por la pésima situación en que está, pero gran parte de la responsabilidad está con un diseño intencional de destrucción del sindicalismo desde la dictadura cívico-militar en adelante. Por cierto. Y en esa situación, cambiar las leyes del código laboral es para poder volver a fosa cero. O sea, hay tanta la destrucción del movimiento sindical porque, de forma muy racional, si los sindicatos están tan limitados, entonces ser sindicalista no genera muchos cambios. Es un acto de esperanza que podría cambiar en el futuro. Ahora, si hay un código laboral que ayuda al sindicalismo a poder incidir en los salarios, por supuesto que la gente va a participar más. El problema es, para poder cumplir con lo que dice la OIT, una cosa es tener los tratados ratificados y después aprobados por el Congreso, pero el problema es que para implementarlas igual necesitan leyes. Y esas leyes no hay mayorías en el Congreso. Entonces el gobierno de Boric está en ese sentido en un problema. ¿Ves posibilidad de avanzar en eso? ¿Que podrían hacer más? O sea, yo creo que pueden hacer más. O sea, yo creo que en términos administrativos, desde la propia Dirección Nacional del Trabajo, puedo equivocarme, pero creo que pueden hacer más. O sea, no se puede seguir sosteniendo... Mira, yo vengo de los Andes, hay un bloqueo del Camino Internacional en Saladillo, en Codelco, de un grupo de trabajadores de FEPASA, que no son más de 40 trabajadores, 50, bloqueando el camino porque están en una negociación colectiva, porque no hay acuerdo. Pero hay 5.000 trabajadores que, obviamente, contratistas mayoritariamente no pueden subir y normalizar la situación porque hay un conflicto, y el conflicto particularmente porque es tan débil la negociación colectiva en nuestro país que obliga a llevar una situación de huelga que nunca es exitosa en Chile. Increíble. O sea, nunca es exitosa una huelga, o sea, que alguien me diga que todas las huelgas son exitosas, claro, uno se moviliza porque hay una cuestión de dignidad y por poder generar un nuevo trato. Pero yo te digo, mira, hace unos días atrás se hizo, en junio, tú sabes muy bien que se hace la conferencia internacional de la OIT. Van los empresarios en Chile, los grandes empresarios, va el gobierno y van los representantes de los trabajadores, que lamentablemente en Chile los únicos que pueden ir son los de la CUT, porque hay otras centrales no le dan el mismo trato este gobierno y los anteriores. Porque también se discrimina en función de cuestiones que dicen, no, la organización mayoritaria en la que van. No, yo creo que también tiene que ver con la democracia, cómo nosotros también distribuimos poder. Claro. Y en ese sentido, claro, se hacen esas puestas en escena, se saca la fotografía, estamos cumpliendo, pero la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras no cambia, no cambia. Y para poder ganar algún derecho tienes que bloquear el camino. ¿Por qué tienes que hacer eso? Entonces yo creo que aquí, efectivamente, la falta de disposición real, generosidad del corazón por parte de los empleadores en Chile, y no digo de los pequeños no tienen posibilidad alguna, pero aquí también hay trampa porque obviamente algunos pasan por pequeños y son medianas empresas. O grandes. O grandes empresas. Bien repartidos, los pollos acá, los chanchos allá, no sé qué. Entonces finalmente hay trampa en todo lugar. Entonces esa situación que creo que la anterior Constitución trató de resolver, no del todo, pero resolver, por cierto, mejor, claro.
era más equitativa, hoy día yo no lo veo. Veo muy con mucha decepción. Mucha decepción, no tengo confianza en aquello, pero creo que sí tengo confianza en algo. Que creo que en la medida que nosotros podamos corregir y construir ese camino posible y poder dialogar como cuestiones como la que hoy día estamos dialogando acá, yo creo que es posible avanzar y también tener lideresas, líderes que se vayan haciendo en el camino desde abajo hacia arriba, pero que también las experiencias de otros ayuden a fortalecer esos liderazgos. Y no cometer los errores que se cometieron con estas boletas, con estas facturas, con estas situaciones que finalmente a nosotros nos pasan todas las cuentas. Pero los otros, los que hacen las mayores fechorías, la verdad quedan impunes. Entonces esas cuestiones tenemos que cambiar para que la gente, las mayorías puedan confiar nuevamente. Y yo por lo menos no me rindo ante esa posibilidad y creo que estamos haciendo harta peguita, pero esa pega que obviamente ya los que estamos más con años acumulados en el caminar no la vamos a ver, pero yo tengo la confianza de que estamos formando nuevas generaciones que de mi punto de vista no perder esa confianza, pero creo que en un par de años más vamos a tener que discutir un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución, porque esta nos da el ancho para esa distribución real del poder. Muy bien. Vamos a leerte algunos comentarios. Cristian dice, Silvia Caune Holguín dice, invitado de lujo, lo veo siempre en el Rogerío. Leslie Toro dice, excelente invitado, me encanta, lo sigo desde el Rogerío, un tremendo aporte para nuestra sociedad. Esteban dice, grande Cuevas, me encanta. Andrea Donoso, insisto, gracias a la voz que traen a Cristian y que sea más seguido para analizar. Tiene tiro, cancha y lado. Patricia dice, muy claro, se necesitan más dirigentes como él. Dice, ¿cuánta diferencia? Giselle Morales dice, ¿cuánta diferencia en el hablamiento de Cristian Cuevas comparado con la diputada de ayer que presentó la acusación constitucional? Dice, Marín Roth dice, muy bien, así se habla, los felicito. Carlos Rojas Barraza dice, la CTC es la primera negociación colectiva ramal en la minería. Y Gloria Gálvez dice, lo sigo diciendo, hay que fortalecer los sindicatos y educar políticamente a los trabajadores. Solo así se podrán conseguir derechos laborales dignos. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí, por supuesto. Primero agradecer, pero quiero también que nuestra comunidad y la gente en general que nos conoce, solidarizar con Marcela Di Monti, que es una de las compañeras trans de este documental Las Locas del 73, que hoy día está gravemente en el Hospital San José. No te puedo creer. Y ODT Chile y el sindicato Amanda Jofré están realizando una campaña de solidaridad, porque la adultez trans es dura y dolorosa y solitaria. Y en ese sentido llamo a la solidaridad con Marcela Di Monti, esto me lo dio mi amigo Víctor Hugo Robles, que mandara un mensajito en función de esto y no olvidarnos, porque ser homosexual en el mundo del trabajo es duro y ser homosexual en la situación de pobreza, precariedad, discriminación y en este caso una compañera trans es más duro. Entonces en ese sentido yo llamo a esa solidaridad. Sobre todo las personas trans son y las mujeres trans en particular. Qué difíciles todas las etapas de la vida, ¿no? Lo hablábamos la otra vez con una mujer feminista argentina que estuvo aquí en el programa. Si la niñez te lleva hacia lugares muy complejos y difíciles, y después en la adultez buscar trabajo, y después cuando llegas a las etapas mayores, la soledad y el abandono. O sea, ¿cómo? De verdad es que a veces como que me cuestiono que haya gente que no entienda que cuando queremos hablar de estos temas estamos hablando de salvar vidas. Finalmente es eso nomás. Y por supuesto, de querernos, de abrazarnos, de abrazarnos en nuestra diversidad, si eso es lo lindo. Muchas gracias por traer esto, por esta petición. Vamos a estar pendientes entonces de lo que está pidiendo OTD y para apoyar y el sindicato Amanda Jofré, que es tan importante también, para Marcela Di Monti. Así que hacemos ese llamado y nosotros también ahí apoyando, por supuesto. Cuenten con nosotras, nosotros y nosotres. Oye, antes de irnos les tengo una buena noticia. Siempre es bueno dar buenas noticias también, porque la senadora Fabiola Campillay es la nueva presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Por fin una mujer ética ahí. Alguien que de verdad represente la ética en su dimensión. Así que me pone muy contenta cada logro que tiene la senadora Fabiola Campillay.
Ahí estábamos viendo también lo que nos mandaron de Víctor Hugo Robles, hablando sobre Marcela Di Monti en la presentación del documental Las Locas del 73 que han estado presentando. Entonces, la próxima semana vamos a conversar sobre esto. Y por supuesto, nos hacemos parte de lo que está pidiendo Cristian para todas ustedes. Y queremos agradecer hoy día porque de verdad que ha sido muy buena la audiencia. Muchas gracias por estar conectadas, conectados, conectadas con estos temas en Facebook, en YouTube, en todas partes. Así que muchas, pero muchas gracias.